Votemos. ¿Debería seguir siendo parte de la familia?, preguntó mi padre en la cena de Acción de Gracias. Me expulsaron minutos después. Regresé al comedor con una carpeta manila. Tengo 34 años y por fin soy libre. Durante casi una década, no he sido más que un cajero automático andante y un saco de boxeo emocional para la gente que se suponía que me amaría incondicionalmente. Tardé demasiado en darme cuenta de que, en mi familia, el amor venía con facturas adjuntas. Nunca imaginé que sería yo quien lo derrumbaría todo a su alrededor, pero a veces la verdad es el arma más devastadora. De niño, no éramos ricos, pero tampoco éramos indigentes. Mis padres tenían trabajos estables, pero vivían perpetuamente por encima de sus posibilidades. Nuestra casa siempre estaba llena de muebles nuevos que no podían permitirse, electrodomésticos aún en sus cajas y la interminable colección de objetos decorativos de mi madre que agotaba tarjeta tras tarjeta de crédito. Mi hermana Lucy, 2 años mayor que yo, era su orgullo y alegría, a pesar de su tendencia a tomar decisiones catastróficas con una regularidad pasmosa. Abandonó la universidad 3 veces, cambiaba de profesión cada año y, de alguna manera, siempre encontraba hombres que la trataban fatal y le vaciaban la cuenta bancaria. Yo era el tranquilo, el responsable, el que empezó a trabajar a los 16 para pagarse su propia ropa y material escolar, mientras que Lucy recibía coches nuevos y espléndidas fiestas de 16 años de las que mis padres hablaron durante años. Cuando necesité gafas nuevas, ahorré durante 6 meses. Cuando Lucy quiso operarse de la SICA a los 19, mis padres pidieron un préstamo personal al día siguiente. Ese patrón se estableció pronto y nunca cambió. Me pagué la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial, me gradué con honores y conseguí un puesto en una empresa de consultoría financiera que no tardó en reconocer mi talento. Viví con austeridad, invertí con prudencia y, a los 27, ganaba 6 cifras y había acumulado una respetable cartera de inversiones. Fue entonces cuando empezaron las emergencias. La primera fue la reparación del coche de Lucy, $22,000 que le entregué sin dudarlo cuando me llamó llorando porque perdería su trabajo si no podía ir a trabajar. 6 meses después, fue la hipoteca de mis padres porque mi padre había reducido su jornada temporalmente. Luego, la deuda de la tarjeta de crédito de Lucy por unas compras compulsivas de las que se arrepintió. Luego, la matrícula de la escuela privada de mi sobrino porque era superdotado y las escuelas públicas coartarían su potencial. En cada ocasión, los mismos mantras: la familia se ayuda y después de todo lo que hemos hecho por ti. La ironía de esta última frase se les escapaba por completo. Empecé a llevar la cuenta después de que el total superara los $220,000. Hojas de cálculo meticulosas que registraban cada dólar, junto con mensajes de texto y correos electrónicos que dejaban claras las expectativas de devolución. Gracias por el préstamo, te lo devolveré el mes que viene cuando cobre la comisión, de mi padre. Te debo $3,500, empezaré a pagártelos cuando me llegue la devolución de los impuestos, de Lucy. Incluso la cuidadosa redacción de mi madre. Lo arreglaremos en cuanto Roy reciba su bonificación. Siempre pagamos nuestras deudas. Hard to do. Aunque no se trataba del dinero, podía permitírmelo. Se trataba de la creciente sensación de que me estaban utilizando. Para cantidades mayores, incluso tuve la precaución de redactar sencillos pagarés que les presenté de forma informal, diciéndoles que eran solo para mi archivo. Se rieron mientras firmaban, asegurándome que era innecesario entre familia. Aún así, seguí ayudando, con la esperanza de que algún día me vieran como algo más que su colchón financiero. Hace 3 años, Lucy se divorció por tercera vez. El acuerdo la dejó sin blanca y vino a mí llorando porque podía perder la casa en la que mi sobrina y mi sobrino por fin habían encontrado estabilidad. $15,000 después, estaba celebrando una fiesta de liberación en esa misma casa, una fiesta a la que no me invitaron, pero que vi en las redes sociales, con catering y un camarero contratado. 6 meses después, mis padres se fueron de crucero de lujo por Alaska mientras su tejado tenía goteras y los impuestos de su propiedad estaban atrasados. ¿Adivinen quién pagó el nuevo tejado y evitó que el condado embargara su casa? El patrón era evidente. Mi dinero no era para emergencias, sino para mantener su estilo de vida. Empecé a decir que no a las pequeñas peticiones. Un bolso de diseño para el cumpleaños de Lucy, la inscripción a un club de golf para papá, la idea de mamá de reformar su cocina, que funcionaba perfectamente. La respuesta fue inmediata: frialdad, mensajes de texto cortantes, conversaciones que se interrumpían en cuanto entraba en la habitación. Mi padre suspiraba dramáticamente cuando lo visitaba, haciendo comentarios sobre cómo algunas personas no entienden el significado de la familia.
Mi madre llamaba específicamente cuando sabía que estaba trabajando, dejándome mensajes de voz llorosos sobre cómo no me había criado para que le diera la espalda a mis padres. Una vez oí a mi madre hablando por teléfono con mi tía. Se ha vuelto tan tacaño. Con todo el dinero que tiene y ni siquiera puede ayudar a su propia familia. No sé dónde nos equivocamos con él. La gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses. Lucy llamó para hablar de su increíble oportunidad de negocio, un gimnasio boutique que revolucionaría los entrenamientos para las madres ocupadas. Solo necesitaba $25,000 para la inversión inicial y la rentabilidad sería astronómica. Ya había encontrado un local, dijo, y había empezado a decir a la gente que era la propietaria. Habiendo aprendido algo de mi generosidad anterior, le pedí un plan de negocios, proyecciones financieras y un calendario de pagos. Su respuesta fue volcánica: no soy una de tus clientas. Soy tu hermana. No puedo creer que no confíes en mí después de todo lo que hemos pasado juntas. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no puedo dirigir un negocio sin tu omnipotente aprobación? Al día siguiente, mi madre me llamó para decirme lo decepcionada que estaba por mi falta de apoyo a la familia. Mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que teníamos que tener una conversación seria sobre prioridades. Mi tía, normalmente neutral en los asuntos familiares, me dejó un mensaje de voz sugiriéndome que examinara mi corazón para ver por qué estaba bloqueando los sueños de Lucy. Durante la semana siguiente, no recibí más que respuestas monosilábicas a mis mensajes y llamadas que iban directamente al buzón de voz. El chat de grupo familiar, normalmente animado con actualizaciones banales, se quedaba en silencio en cuanto yo publicaba algo. Y llegó el día de Acción de Gracias. Llegué a casa de mis padres, la que les había ayudado a refinanciar 2 veces, la del tejado nuevo que había pagado, con una botella de vino caro y la tarta de calabaza casera de mi novia. Julia tuvo una urgencia en el trabajo y no pudo venir, lo que, en retrospectiva, fue una suerte. Cada vez se sentía más incómoda con la dinámica de mi familia, dándose cuenta de cosas a las que yo me había vuelto ciego con los años. El ambiente era tenso, pero superficialmente cordial. Cuando llegó la familia, mi tía Marie y su marido, 3 primos y sus cónyuges, el hermano de mi padre, el tío Pete, y sus hijos gemelos universitarios. Todos intercambiaron abrazos y saludos, aunque noté que el abrazo de mi madre era rígido, protocolario. La cena fue una clase magistral de agresión pasiva. Todos los logros familiares que se mencionaban me excluían explícitamente. Todas las conversaciones giraban en torno a la importancia de estar ahí el uno para el otro. Cuando mencioné un ascenso reciente en el trabajo, mi padre cambió rápidamente de tema a cómo Lucy estaba asumiendo un valiente riesgo con su nueva empresa. Lo aguanté, centrándome en las historias de mi sobrino Tyler sobre su proyecto de feria de ciencias con el que le había ayudado el mes anterior. Él era el único rayo de luz en la dinámica familiar, curioso y bondadoso de una manera que parecía haber eludido al resto del patrimonio genético. Después del postre, la conversación derivó hacia el apoyo familiar. Mi primo mencionó que había ayudado a sus padres a reformar el baño. Eso es lo que hace la familia, dijo con orgullo, mirándome. Echas una mano cuando te necesitan, sin hacer preguntas. Alguna gente entiende la obligación familiar mejor que otras, añadió mi madre, con los ojos clavados en mí. Es nuestra forma de demostrar amor. La tía Marie intentó cambiar de tema, preguntando por los planes de Navidad, pero Lucy no se dejó. Hablando de apoyo familiar, Mason, ¿has reconsiderado lo de ayudarme con mi gimnasio? La oportunidad sigue ahí, aunque he tenido que retrasar la inauguración. Su tono era dulce como la miel, pero sus ojos eran fríos. Te dije que necesitaba ver un plan de negocios antes. ¿Un plan de negocios?, interrumpió, alzando la voz. ¿A tu propia hermana? ¿Le pides hojas de cálculo a mamá cuando necesita ayuda? ¿Le hiciste presentar proyecciones de beneficios a papá cuando se le estropeó el coche? A eso me refiero. Nos tratas como si fuéramos clientes o extraños. Mi padre intervino antes de que pudiera responder. Tu hermana no debería tener que darte explicaciones. Así no funciona esta familia. Confiamos los unos en los otros. Apoyamos los sueños de los demás. Eso es lo que significa ser una familia. Uno a uno, tomaron la palabra. El tío Pete contó la historia de cómo su hermano, mi padre, le dio su último $1 en la universidad. Mi primo le dio las gracias a Lucy por haberle hecho de niñera sin previo aviso el verano anterior sin pedirle nada a cambio. Mi madre recordó cómo sus padres se habían sacrificado para ayudarla a comprar su primer coche. Cada anécdota subrayaba el mismo mensaje: la familia ayuda incondicionalmente. La familia no hace preguntas. La familia no exige papeleo. La familia no dice que no.
A lo mejor es la novia de Mason la que lo está poniendo en contra nuestra, susurró mi madre a la tía Marie, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Desde que sale con ella, está diferente, frío. La tensión creció en la sala. Dejé el tenedor en el plato con un tintineo que pareció resonar en el repentino silencio. Julia no tiene nada que ver con esto. De hecho, me animó a ayudar a Lucy. Pero creo que debería haber cierta responsabilidad. ¿Responsabilidad? La cara de mi padre se puso roja. ¿Eso es lo que significa la familia para ti? ¿Llevar la cuenta? ¿Calcular las deudas? Eso no es lo que yo. No. Creo que por fin te vemos con claridad. Mi padre se levantó bruscamente, dejando caer la servilleta al suelo. Hemos hablado de esto en privado, pero creo que es hora de hablar del elefante en la habitación. Esta familia se basa en la confianza y el apoyo mutuo. Si alguien no puede atenerse a esos principios, quizá no deba ser considerado parte de la familia. La sala se quedó en silencio. Miró alrededor de la mesa con sombría determinación. Pido una votación. ¿Debe Mason seguir siendo considerado parte de la familia, dado su total desprecio por nuestras necesidades y sentimientos? Sé que suena extremo, pero creo que debemos ser claros sobre nuestros valores. 1-1 votaron. Mi padre. No. Mi madre. Me rompe el corazón, pero no. Lucy. Rotundamente no. El tío Pete parecía incómodo, pero murmuró. Lo siento, chico. No. Primo tras primo le siguió. No. Solo mi anciana tía Marie se abstuvo, estudiando su servilleta con repentino interés, sin mirarme a los ojos. Por decisión unánime, anunció mi padre con sombría solemnidad, ya no formas parte de esta familia. Puedes marcharte. Hizo un gesto hacia la puerta como si fuera un extraño que hubiera entrado sin invitación. La sala se quedó en silencio. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que prometiera cambiar, que sacara mi chequera allí mismo. En cambio, sentí una extraña calma invadirme, como si hubiera estado nadando contracorriente durante años y por fin hubiera decidido dejarme llevar. Llevo esperando este momento más tiempo del que creen, dije con voz firme. Disculpen un momento. Fui al coche, cogí una gruesa carpeta manila del maletero y volví al comedor, sumido en un silencio sepulcral. Dejé la carpeta sobre la mesa y la abrí. Ya que, al parecer, ya no soy familia, creo que es hora de formalizar nuestras relaciones financieras. Saqué la primera pila de papeles, extractos bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos y esos pagarés firmados que había tenido la precaución de guardar durante los últimos 8 años. Papá. $78.400 en préstamos para impuestos sobre la propiedad, reparaciones de la casa y la vez que le embargaron el coche y se lo recuperé. Mamá. $99.500 para facturas médicas no cubiertas por el seguro y el crucero de lujo que necesitaban desesperadamente para su salud mental. La friolera de $47.000 de Lucy para todo, desde abogados de divorcio hasta la educación privada de sus hijos, reparaciones del coche, alquiler cuando estaba entre trabajos y la fianza de un apartamento después de que la echara su segundo marido. Incluso cantidades más pequeñas a primos y a mi tío, $500 aquí, $1,000 allá, que se acumulan con los años. Como toque particularmente efectivo, leí en voz alta mensajes de texto que se habían enviado entre ellos y que me habían reenviado por error. Mensajes en los que se burlaban de mi credulidad y se reían de cómo siempre podían contar con la culpa de Mason para pagar las facturas. El más condenatorio fue uno de Lucy a mi madre después de haberle pagado el impuesto de la propiedad. ¿De verdad se cree que le voy a devolver el dinero? ¿Me compro el bolso Gucci o el Prada con el dinero que me sobra? La respuesta de mi madre: cómprate los dos, cariño. No los echará de menos. Ya que ya no somos familia, continué, deslizando un documento sobre la mesa. Esta es una petición formal de devolución de todos los préstamos, con un 5% de interés simple, lo cual es más que justo teniendo en cuenta el mercado actual. Tienen 30 días para organizar el pago o establecer un plan de pago antes de que mi abogado presente una demanda ante un tribunal civil. Llevo meses con estos documentos preparados, esperando el momento oportuno. Resulta que era hoy. Me levanté, cogiendo el abrigo. La familia no es solo sangre. Es respeto, reciprocidad y cariño genuino. Nada de lo cual he recibido de ninguno de ustedes en años. Miré cada rostro estupefacto, deteniéndome en el de mi padre, ahora pálido. Me voy. Feliz día de Acción de Gracias. El primer mensaje llegó antes de que llegara al final de su camino de entrada. Lucy, alternando entre la furia, ¿cómo te atreves a avergonzarnos así? Y el pánico, sabes que no puedo pagar tanto. Para cuando llegué a casa, mi teléfono estaba a reventar de mensajes.
Mi madre decía que lo había malinterpretado todo, que siempre habían tenido la intención de devolverme el dinero, pero que tenían dificultades financieras que yo no podía comprender. Mi padre pasó de amenazar con destruirme si seguía adelante a suplicarme que tuviera en cuenta su estado de salud, que empeoraría con el estrés financiero. Lucy envió 37 mensajes en 2 horas, recurriendo a todas las tácticas de manipulación emocional de su arsenal. Apagué el teléfono y dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, Sam, un amigo de la universidad que había presenciado este drama durante años y me había instado a actuar. Iniciamos los trámites de inmediato. Revoqué el poder notarial que tontamente les había dado a mis padres en caso de emergencia. Me retiré de todas las cuentas conjuntas y documentos del fideicomiso familiar. Envié notificaciones formales de cobro de préstamos a cada persona que me debía dinero, con una contabilidad detallada de cada dólar. En cuestión de días, la dinámica familiar implosionó. El marido de Lucy, Tim, a quien aparentemente le habían dicho que la escuela privada de sus hijos se pagaba con un fondo educativo familiar, descubrió la verdad sobre la manipulación financiera de mi hermana y sus frecuentes compras compulsivas mientras se declaraba pobre en casa. Mis padres, obligados a explicar a la familia por qué de repente necesitaban pedir dinero prestado, encontraron poca comprensión cuando salió a la luz toda la historia, sobre todo la parte del crucero de lujo mientras su tejado tenía goteras. Las puntuaciones de crédito se desplomaron cuando informé de las deudas impagadas a las agencias de cobro, algo que Sam me aseguró que era perfectamente legal dada la documentación que tenía. Los intentos de manipulación llegaron a niveles casi cómicos. Mi madre fue ingresada de urgencia en el hospital con dolores en el pecho que se resolvieron misteriosamente en cuanto me avisaron y le expliqué al pariente preocupado que me llamó que no iría al hospital. Mi padre se presentó en el vestíbulo de mi oficina amenazando con contarle a todo el mundo qué clase de hijo eres en realidad, hasta que seguridad lo escoltó fuera. Lucy montó una escena en el vestíbulo de mi edificio, gritando que estaba destruyendo el futuro de sus hijos, olvidando convenientemente que yo había estado pagando su matrícula mientras ella compraba ropa de diseño. Cada incidente quedó documentado, cada amenaza se añadió al creciente expediente legal que Sam mantenía con meticuloso cuidado. 2 semanas después de Acción de Gracias, el castillo de naipes financiero de mis padres empezó a derrumbarse de forma espectacular. Su intento de refinanciar su casa para pagarme reveló múltiples préstamos ocultos y una segunda hipoteca que habían contratado sin decírselo a nadie. Peor aún, descubrí que mi padre había falsificado mi firma como avalista en uno de esos préstamos hacía años, algo que supe cuando el banco se puso en contacto conmigo para verificar la información sobre un impago. El banco, al detectar un posible fraude hipotecario y preocupado por las infracciones de la normativa crediticia, congeló sus cuentas a la espera de una investigación exhaustiva. El director de su sucursal le dijo más tarde a mi abogado que mis padres habían falseado sus ingresos y activos en múltiples solicitudes, alegando ingresos de propiedades de alquiler que no poseían e inversiones inexistentes, lo que activó los protocolos automáticos de fraude según las políticas bancarias federales. Los inversores del gimnasio de Lucy, a los que se había acercado con promesas de mi continuo respaldo financiero, con una carta de intenciones falsificada que había creado con el membrete de mi empresa, se retiraron cuando supieron la verdad. Su BMW de leasing fue embargado en la puerta de su casa durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, lo que provocó una crisis nerviosa de la que los vecinos todavía hablan. Su marido se marchó al día siguiente, llevándose a los niños a casa de sus padres después de descubrir que los fondos para la universidad, a los que había estado contribuyendo mensualmente, habían sido vaciados por Lucy para gastos temporales que resultaron ser fines de semana de spa y viajes de compras. Un mes después de la votación familiar, la boda de mi primo Derek se convirtió en un foco de drama familiar. No me invitaron, de forma ostensible, pero para sorpresa de todos, la mitad de la familia se negó a asistir en señal de protesta, incluyendo a la tía Marie y al tío Pete, que al parecer habían cambiado de opinión tras conocer la historia completa. Los que sí fueron contaron que mis padres se pasaron toda la recepción intentando controlar los daños, contando historias cada vez más inverosímiles sobre mis problemas mentales y mis problemas con las drogas, que supuestamente habían dado lugar a mis falsas acusaciones contra ellos. Pocos se lo creyeron, sobre todo cuando mi padre, borracho con el champán gratis de la boda, admitió a mi prima Jessica que sí, habían pedido dinero prestado, pero que Mason nos debe por haberlo criado. 3 meses después de Acción de Gracias, recibí un pago parcial de $3,245 a través de mi abogado, resultado de la venta del tiempo compartido de vacaciones de mis padres y de que Lucy empeñara las joyas de sus diversos matrimonios, incluido un anillo de compromiso que una vez afirmó que valía $20,000, pero que apenas llegó a los $2,000 en la casa de empeños.
Era una fracción de lo que me debían, pero tras hablarlo con Julia y Sam, decidí dar por perdida la deuda restante. El dinero nunca había sido el problema. Se trataba de defenderme, de romper el ciclo de manipulación y derecho que había definido la dinámica de nuestra familia durante décadas. La libertad emocional valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Por primera vez desde la universidad, tomaba decisiones sobre mi vida sin calcular su impacto en las necesidades económicas de mi familia, sin el constante drenaje de mis recursos. Julia y yo nos fuimos de nuestras primeras verdaderas vacaciones juntos, 2 semanas en España, que nunca me habría permitido mientras cargaba con las cargas económicas de mi familia. Ascendí a socio en mi empresa, un ascenso que había retrasado 2 veces porque ayudar a mi familia me quitaba tanta energía emocional que no podía concentrarme en el trabajo necesario. Dimos la entrada para una casa, nuestra casa, sin ataduras, sin la expectativa de tener que ofrecerle una habitación a Lucy tras su próxima e inevitable ruptura, ni de alojar a mis padres durante meses cuando se enfrentaran inevitablemente a la ejecución hipotecaria. He mantenido un contacto mínimo con la tía Marie, que se disculpó por no haber hablado en acción de gracias y admitió que había estado fomentando ese comportamiento durante años por una lealtad mal entendida. Tyler sigue escribiéndome sobre sus proyectos de ciencias y yo le envío libros y ánimos, con la esperanza de ser una influencia positiva en la vida de al menos un miembro de la familia. Tim se puso en contacto conmigo tras solicitar el divorcio de Lucy, disculpándose por no haber visto la situación con claridad y agradeciéndome que, sin querer, le hubiera ayudado a descubrir la verdad antes de que se produjeran más daños. De vez en cuando quedamos para tomar un café. Una extraña amistad nacida de una desilusión compartida. El resto de la familia se ha dividido en facciones, los que han reconocido la disfunción y los que todavía me culpan por haberla sacado a la luz. Mis padres me enviaron una felicitación navideña con una nota rígida sobre la esperanza de reconstruir puentes y dejar atrás el pasado, evitando cuidadosamente cualquier mención a la responsabilidad o al reembolso. No he contestado. Algunos puentes es mejor dejarlos quemados, que sus cenizas se las lleve el viento del cambio. A veces siento una punzada de culpa por lo drásticamente que han cambiado sus vidas. Mi madre tuvo que volver a trabajar por primera vez en décadas, aceptando un trabajo en una tienda que considera por debajo de ella. La salud de mi padre empeoró, aunque más por el estrés que por cualquier enfermedad real. Lucy tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño en un barrio menos prestigioso, y sus hijos ahora van a la escuela pública que antes desdeñaba. Pero entonces recuerdo las décadas de manipulación, la calculada extracción no solo de mi dinero, sino de mi autoestima, el frío cálculo de aquella votación familiar, y me recuerdo que yo no causé su ruina. Simplemente dejé de evitarla. La gente suele hablar de que la sangre es más espesa que el agua, de que la familia es lo primero, pase lo que pase. Lo que no te dicen es que a veces el mayor acto de amor propio es alejarse de las dinámicas familiares tóxicas. A veces las familias más sanas son las que elegimos, construidas sobre el respeto mutuo y el cariño genuino, en lugar de la obligación y la culpa. Estoy construyendo ese tipo de familia ahora. Es más pequeña que la que me vio nacer, pero infinitamente más enriquecedora. Julia y yo estamos hablando de tener hijos, algo que nunca antes había considerado porque mi familia absorbía tantos de mis recursos emocionales y económicos. Tengo amigos de verdad que dan tanto como reciben. Tengo compañeros que respetan mis límites. Tengo una vida definida por la elección en lugar de la obligación. Y a diferencia de la familia que me repudió aquel día de Acción de Gracias, esta no viene con facturas adjuntas.